¿Qué es lo que necesito para ser feliz? Todos nos hemos hecho esa pregunta y no te juzgamos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad es un proceso continuo y todos tenemos caminos diferentes. Pero lo que sí es igual para cada uno de nosotros es recordar la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Así que bienvenidos al podcast Anda Conmigo, donde vamos a aprender juntos que el Evangelio de Jesucristo es la clave. Este es el podcast del Instituto de Religión del Valle de Utah. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio de hoy. Como es costumbre, siempre tenemos a un invitado especial. En esta ocasión es una hermana que se llama Camila Flores. Ella es una de nuestras alumnas en instituto, pero también es una colaboradora muy grande con muchas cosas. Nos ayuda con todo tipo de videos y contenido en las redes sociales, pero también con su inspiración, su carácter tan lindo. Así es que le damos la bienvenida a Cami. Ay, muchas gracias. ¿Me presento? Sí, por favor. Ok, sí. Bueno, no planeé esto, pero mi nombre es Cami. Camila, como dijo la hermana Burto, me llamo Cami. Soy de Chile. Llevo aquí en este país casi 3 años. Vine para estudiar. Entonces estoy estudiando en Ensign College ahora, en Salt Lake. Y como mencionó la hermana Burto, soy parte del comité de social media para el Instituto de Español. Hay muchas cosas que hacer. He aprendido mucho y siento que también es una parte linda como dedicar un tiempo a servir. Aparte de que quizás yo hago esas mismas cosas para un trabajo, para mis tareas, pero siento que como esa parte especial se siente bonito. Sí. Y eso es un poquito sobre mí. Después voy a decir un poquito más. Bueno, te agradecemos mucho que estés acá y que nos acompañes y que nos ayudes a explorar un poco el tema de la educación, que es de lo que queremos hablar hoy. Sí, y ¿Verdad? también es el primer episodio que estamos solo chicas, así que el día de hoy también estamos felices por eso. Y como dijo la hermana Burto, yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama tanto que nos ha permitido tener conocimiento. Aquí en esta tierra, tanto conocimiento espiritual como conocimiento temporal. Y es lo que queremos hablar el día de hoy. Sabemos que para los miembros de la iglesia la educación es como un mandamiento. El Señor quiere que nos eduquemos. Sin embargo, sabemos que hay muchas cosas por las que quizás las personas que nos escuchan no pueden estudiar. Quizás por los recursos económicos, quizás la distancia, entre otras razones. Pero yo quiero comenzar algo. Estaba leyendo esta mañana la historia de Amón y sus hermanos cuando se reencuentran con Alma después que estaban predicando. Y siempre pensé como, Amón y sus hermanos ya tuvieron la experiencia de ver a un ángel del Señor, esta experiencia de poder arrepentirse, de poder hacer todas las cosas como ya lo hicieron. Y lo hice con mi vida, como yo ya me gradué en Ecuador y dije como, ya estudié, como no necesito más. Pero estaba leyendo y vino a mi mente como ellos, aún después de ese suceso, siguieron estudiando las Escrituras. Y a veces como nos ponemos esa tapa, como ya estudié, como ya tengo un título, pero no es así. Y pasan muchas cosas en la vida. Y vimos un video tuyo sobre eso, como pasó algo en tu vida que cambió totalmente tu forma de pensar y es de hecho una de las razones por las que estás aquí también. Sí, la verdad que qué divertido. Cuando a veces voy a Chile, la gente me dice, yo te conozco, estás en el comercial de Pathway. Entonces es bien como tierno para mí que lo hayan visto también. En el video yo explico un poco de que yo antes tenía un trabajo, era mi sueño mi trabajo. Yo siempre había querido ser tripulante de avión y mi mamá no quería, pero fue como, ok, es un sueño personal, yo voy a hacer lo que yo quiero en este momento porque sentía que tenía que hacerlo. Y también Dios me dio esa oportunidad como de cumplir uno de mis sueños y volé pues casi por 5 años. Pero luego vino la pandemia y todo se paralizó. O sea, no teníamos ningún vuelo, no teníamos trabajo, hacíamos un vuelo al mes. Y en ese momento fue como, hay que hacer algo al respecto. Obviamente yo no quería cambiar lo que estaba haciendo porque era lo que me gustaba, pero tampoco podía decir, bueno, que se acabe la pandemia. O sea, era una circunstancia que era una barrera que vino, pero que había que saltarla. Y ahí recuerdo que mi amiga, yo estaba en la presidencia de las mujeres jóvenes en ese tiempo y una de las consejeras me dice que ella estaba haciendo Pathway
en un programa para business. Y me dijo, y hay uno de social media porque tú haces varios videos, me decía. Así que empecé a investigar y yo tampoco era tan buena en inglés. Como que me defendía, pero al principio, mi primer semestre, me dolía la cabeza de leer en inglés, escribir en inglés. Pero al final fue empezar como a estudiar otra vez, lo que al final me hizo llegar acá también. Y como tú dices, cambiar esa perspectiva. Yo tampoco quería seguir estudiando, era como, I'm done, como ya estoy lista con la carrera que estudié, me gusta mi trabajo, aquí me jubilo. y al final terminé haciendo otra cosa que yo no pensé que iba a hacer, pero que de todas formas me está trayendo mucha felicidad. Y bueno, yo quisiera, disculpa que te interrumpa, pero yo quisiera que explicaras un poquito qué es Pathway. Porque lo mencionaste, estás en un video, explicas lo que es, pero ¿podrías explicarle a las personas que tal vez no saben lo que es eso? Claro, es sí. Pathway, ¿verdad? O sea, en sí, inglés. claro. Sí. Entonces, mi jefa me va a matar si yo digo solamente Pathway, porque estamos justo en la parte de marketing, yo también trabajo para ellos. Sí. Y si yo digo solo Pathway, ella me va a matar. Entonces, como nombre oficial es BYU Pathway. Ok, BYU Pathway. Sí. Okay. Entonces, es como una parte de BYU, pero es online. Y es muy económico. Hay muchos colaboradores como sponsors que hacen que la educación por medio de BYU Pathway sea mucho más accesible que otras universidades. O sea, BYU como en sí ya es mucho más barato que otras universidades presenciales, pero si tú haces este programa online, el costo se reduce yo creo que a 1/3 de lo que cobra BYU y puede ser en cualquier parte del mundo. Entonces, es una educación de calidad online con proveedores de BYU o Ensign College. Entonces, si tú tomas el programa, el proveedor de tu educación va a ser Ensign College Online o BYU Idaho Online. Y puedes tomarlo desde el país que estés. Y de hecho, ahora hace poquito lanzaron como una nueva modalidad donde uno puede sacar una carrera profesional o un bachelor's degree en 3 años. Wow. Sí. Pero creo que el único requisito es hablar un poco de inglés, ¿verdad? Claro, y que si no hablas inglés, ellos tienen un programa anterior a eso. Sí, en verdad como que pensaron en todo. Sí. Porque claro, hay un mínimo de inglés, hay una prueba para ver si uno tiene el nivel. Y no es que es para como cortar gente, en verdad. Es para que ellos aseguren que tú vas a poder estudiar. Claro. Que en verdad no te va a angustiar el tener que estudiar, que en verdad vas a poder hacerlo bien. Y tampoco es en un nivel de inglés tan avanzado. Pero claro, si uno de todas formas no como cumple ese requerimiento, te preparan con otro programa que se llama English Connect, que tiene 3 niveles. Y aunque sepas 0 inglés, empieza desde el principio hasta el 3 y luego ya puedes empezar a hacer BYU Pathway. O sea que cualquiera lo puede hacer. Sí. Y realmente es un programa que ya tiene algunos años, pero ha bendecido la vida de tanta gente en todas partes del mundo. Pero yo quisiera contar una anécdota en cuanto a este programa. Cuente la historia. Sí, lo que pasa es que pues, yo tuve el privilegio de estar muy cerca de algunos apóstoles y tuve el privilegio de, por ejemplo, de sentarme en la misma mesa con el elder Bednar todas las semanas. Entonces, él nos contaba muchas anécdotas. Y como el elder David Bednar fue el presidente de BYU Idaho, que es una de las universidades de la iglesia, que se encuentra en el estado de Idaho, y es bastante pequeña comparada, por ejemplo, con BYU Provo, que es más grande. Claro. Entonces, él fue presidente de esa universidad hace como 20 años. Él era presidente allí y en ese tiempo el profeta era el presidente Hinckley. Entonces, en una de las ocasiones que él se iba a reunir con el presidente Hinckley como para darle informe de lo que estaban haciendo, ellos también, como presidentes de las universidades, ellos tienen que ver el futuro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un plan en 10 años, ¿cómo vamos a estar? ¿Cuántos alumnos vamos a tener? ¿Qué programas vamos a ofrecer? En 20 años, ¿dónde vamos a estar también? Entonces, siempre tienen que estar proyectando. Entonces, una de las cosas que el Elder Bednar se dio cuenta es que la cantidad de alumnos de BYU Idaho iba a crecer. Entonces, él proyectó la cantidad y entonces él le propuso un plan al presidente Hinckley. Le dijo, como ahorita tenemos esta cantidad de alumnos, dentro de 10 años, a lo mejor van a ser 3 veces eso y dentro de 20 años va a ser mucho más. Estamos viendo de que necesitamos construir más edificios aquí en BYU, Idaho. Y el presidente Hinckley, con esa personalidad tan linda que tenía, ¿verdad? Él le dijo,
David, me parece muy bien todo lo que has propuesto. Creo que tienes razón. Esta universidad va a crecer porque es una de las universidades del Señor y Él quiere bendecir a muchos. Le dijo, pero necesitamos encontrar la manera de poder ofrecer la educación a más alumnos sin tener que construir más edificios. Wow. Y para el de Bernard eso fue como, ¿qué? ¿Cómo nos ¿Cómo? pide esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces se tuvieron que sentar ellos, obviamente él con todo su equipo, con alumnos, con todo, y tuvieron que sentarse y buscar una manera de ampliar poder ofrecer más educación a más personas sin tener que construir más edificios. Y ahí fue donde nació la idea de BYU Pathway, Wow. que es un programa que se hace de forma remota. Pero esto estamos hablando tal vez a principios de los años 2000, 2001, 2002, por ahí. Pero si nos ponemos a pensar, la pandemia vino casi 20 años después, Claro. pero para cuando vino la pandemia, este programa ya estaba bien establecido. No recuerdo bien cuándo empezó, pero había empezado algunos años antes. Y entonces ahora la iglesia tiene la capacidad de ofrecer programas de educación, carreras universitarias a personas en cualquier parte del mundo. Así es que en cualquier lugar que nos estén escuchando, investiguen en cuanto a esto. Les vamos a poner información en nuestro sitio de que realmente en cualquier parte del mundo pueden estudiar. Entonces, una de las cosas que nos dijo el elder Bernard al contarnos esa historia fue muchas veces las barreras o las limitaciones que tenemos, como en ese caso él tenía la limitación de no poder construir más edificios, se pueden convertir en grandes bendiciones. Porque las limitaciones, las restricciones a veces nos obligan A buscar otra a forma. pensar Sí, sí. fuera de la forma en que estamos acostumbrados a pensar y crear cosas que nunca habíamos imaginado que podríamos hacer. Pero a mí eso fue una gran lección que yo aprendí de él, pero es fascinante pensar que fue así como empezó, con una conversación como esa. La visión también del presidente Hinckley, de que él sabía de que no debíamos limitarnos solamente de brindar educación en eso, a la gente que podía estar en ese lugar físicamente, sino, o sea, poder ofrecerla más allá de las paredes y de las aulas Wow. físicas. A todo el mundo. Sí. Sí. Y relacionado con eso, estaba leyendo un discurso que el elder Hales dio en BYU, en la Semana de la Educación que tiene la universidad. Y el título del discurso es El valor de aprender toda la vida. Y como dijo usted, hermana, cuando estaba contando la historia y estaban proyectando como para 10, para 20 años, es como si lo vemos ahorita como muchísimo. Yo no sé qué voy a estar haciendo en 10 años, pero ahora ya estamos 10 años después, incluso más años. Y el elder Hales, me encantó esto porque me llegó a mí. Él dice, los resultados de nuestro estudio durante toda la vida no se reflejan en las calificaciones, los títulos o los honores, sino en las personas en quienes nos convertimos. Nuestra meta es desarrollar los eternos valores del carácter, tales como el conocimiento, la esperanza, la fe, la caridad y el amor. Esta es la búsqueda más importante que tenemos al aprender. Estábamos comentando al principio también, antes de empezar a grabar, que yo siempre he sido nerd en los estudios y al principio lo hacía como quiero tener una calificación buena. Pero cuando leí este discurso, como él dice, y está bien el tener un título, porque, por ejemplo, BYU Pathway da un título, todas las universidades dan un título que acreditan que tú sabes, y está bien, porque es como yo sé, aquí lo dice. Pero todos los atributos que podemos desarrollar en el camino, pienso que el Señor como quiere que recordemos eso, quiere vernos en quienes nos convertimos a medida que estudiamos. Y es verdad, sé que ahorita quizás tampoco vemos qué va a pasar en 10 años, pero como dice el título, es un aprendizaje de toda la vida. Claro. Y como dijo usted, hermana, a veces esas barreras como no sé inglés, o no tengo dinero, o no tengo una computadora para estudiar online, yo creo que el Señor quiere que nosotros podamos educarnos, quiere que podamos hacer que nosotros podamos vencer esas barreras. Y la educación es una de esas, como lo hemos hablado. Y Cami, ¿cómo te ha bendecido a ti la educación en tu vida? Creo que esa es una muy buena pregunta, la verdad. Pero yo también siento que disfruto mucho de aprender. Pienso que mi mente se abre como para entender cosas que quizás antes no entendía. Siento que hay muchas limitaciones que con la educación, quizás con más conocimiento,
se van quedando atrás. Pero también pienso que más allá quizás de la parte como económica, de poder tener un buen trabajo, era también un poquito con respecto a lo que hablábamos antes de empezar a grabar, es que siento que por medio de la educación yo puedo estar preparada y tener como herramientas para cuando ya Jesucristo venga, yo poder servirle de la forma en la que Él quiera que yo le sirva. Que todas estas cosas que tenemos ahora, estas habilidades, conocimientos, idiomas, cualquiera de estas cosas, no solamente es para que nosotros tengamos un buen pasar en esta tierra y que no nos falte nada y proveer a nuestra familia, pero sí ser útiles para Él cuando nos necesite después. Entonces, eso siento que me motiva mucho. Y bueno, también con eso tiene un poquito que ver que uno nunca tiene que dejar de aprender. Al final hay cosas, el mundo va cambiando tanto y hay materias que se renuevan todos los meses, y si tú no sigues estudiando y no te vas actualizando con las cosas y poniéndolas en práctica, te quedas atrás, tu carrera ya no sirve, tu título ya no sirve porque todo ya ha cambiado demasiado. O puede venir otra pandemia, otro, o no sé, bloqueo mundial de cierta forma, que va a tener que adaptar eso otra vez a una nueva como modalidad. Entonces, también tiene que ver con eso, de poder seguir como adquiriendo estas como habilidades para que al final, sea cual sea la circunstancia, tú puedas ser útil. ¿Qué le dirías tú, Cami, a esas personas que tal vez nos escuchan y que piensan que esto es totalmente ajeno a ellos, que tal vez no pueden, por los diferentes obstáculos que a veces nos ponemos o tenemos, que son reales? A veces el tiempo, las energías, los recursos. Tú que estás tan involucrada con BYU Pathway, ¿qué les dirías para motivarlos a que tomen ese primer paso? Yo pienso que me vino un recuerdo muy fuerte a mi mente de cuando yo aprendí sobre el plan de salvación y era pequeña. Y por algún tiempo, de cierta forma, yo sentía que era un cuento bonito. Y me encantaba. Yo creía súper firmemente en el plan de salvación porque era lo que me habían dicho. Pero recién en la misión, yo sentí que yo era parte de él, que tenía un propósito y que todo lo que había aprendido durante algún tiempo era real. Entonces pienso que hay un momento en el que uno tiene que decidir cómo poner como manos a la obra, y que asimismo, como quizás yo tuve un testimonio personal del plan de salvación, también como con respecto a mi propósito acá, la educación, y pienso que poder atreverse, sin importar las como cosas que me falten o lo poco capaz que de repente uno se siente, el empezar y a hacer ese esfuerzo, siento que Dios lo valora tanto, que a Él no le importa lo imperfecto que sea nuestro esfuerzo, pero le importa mucho que lo intentemos y que confiemos en Él para que Él haga la otra parte. Y mi jefa hace poco, ella ha ido a diferentes lugares a hacer como videos y fotos de estudiantes en diferentes partes del mundo. Entonces estuvo en África y en Japón hace poco. Y ella se impresionaba mucho, decía, hay alumnos que hacen todos sus módulos desde un teléfono, porque no tienen plata para comprar un computador. Y yo le dije, yo cuando empecé Pathway tampoco tenía un computador. Y también lo hacía con mi teléfono. Sí. Y de hecho mi teléfono se me rompió y tenía una línea enorme aquí que no se veía. Y yo leía con unos lentes. Entonces esas historias no son tan ajenas a nosotros. Era como, yo también como he vivido como parte de eso. También tampoco vengo de un lugar que en verdad ha sido como todo fácil. En verdad he tenido que trabajar mucho por eso y mi papá ha tenido que trabajar mucho por eso. Pero pienso que de una u otra forma, a esos estudiantes que quizás se sientan ajenos, les diría que si no lo intentan o no le dan un poquito como ese pasito de fe, nunca lo van a saber, y que al final pueden ver muchos más frutos de los que ellos piensan que podrían obtener. Como no pierden nada con intentarlo, pierden más con tener miedo. Sí. Pues me hiciste recordar una historia porque yo estuve en Santiago, Chile también. Mire, no sabía. Cuando yo tenía el llamamiento con la Sociedad de Socorro y nos fuimos a observar unas clases de English Connect, precisamente las clases esas de inglés. Ya, sí. Que mencionabas. Y era el primer nivel, pero ya estaban como terminando el semestre. Bien.
Y ese día se levantó un joven, bastante joven, yo creo que tenía unos 23, 24 años, y él les dijo a sus compañeros, quiero contarles algo que me sucedió. Dice, yo por mucho tiempo había estado buscando trabajo, por mucho tiempo, y hasta dejé de buscar por un tiempo, pero entonces empecé este curso, ya casi termino el primer semestre, o sea que era el nivel más básico de inglés. Dice, pero volví entonces con la búsqueda de trabajo y empecé a poner en mi currículum vitae que yo estoy tomando cursos de inglés. Y entonces me entrevistaron en un trabajo. Y la persona que me estaba entrevistando leyó todo mi historial y entonces vio que yo estoy tomando cursos de inglés. Y entonces me dijo, ¿podemos cambiar al inglés la entrevista? ¡Wow! Y entonces le dijo, ok, está bien. ¡Qué valiente! Sí, pero entonces empezó la conversación en inglés y él pudo contestarle al que lo entrevistaba. A pesar de que estaba en el primer nivel, él sabía lo suficiente como para contestarle. Y entonces les dijo, y ayer recibí la noticia de que me dieron el trabajo. ¡Wow! Recién estando en la primera fase de la educación. Wow. Obviamente tal vez no necesitaban que él hablara mucho, pero que supiera un poco, pero con lágrimas en los ojos les contó a sus compañeros. Y entonces uno puede ver cambios así, a lo mejor no todo el mundo va a tener esa misma historia, Claro. pero sí te puede ayudar a tener más herramientas, más recursos. Entonces él estaba testificando de ello. Qué linda historia. Sí. Vino a mi mente el Elder Hales, el mismo discurso que es muy, muy bueno. Solo dice, algunas veces el panorama espléndido del aprendizaje no es limitado por la capacidad de nuestra mente, sino más bien por los límites artificiales que le imponemos a nuestra habilidad para aprender. Debemos expandir la capacidad de nuestra mente. Wow. Y mientras ustedes hablaban, vino una impresión que quizás a las que son madres o a las que recién se han casado y no encuentran quizás un trabajo y quizás quieren estudiar, pero tienen su familia, tienen sus hijos, o quizás quienes recién se han graduado y no encuentran un trabajo con lo que ya se han graduado, con lo que ya han estudiado. Pienso que sí, queremos un trabajo, queremos trabajar con lo que yo estudié, pero yo creo que en un momento de nuestra vida, aquí en esta tierra, vamos a utilizarlo. Y el Hales lo dijo también, él dice, para quienes tienen niños, ustedes deben aprender de psicología, deben aprender de pedagogía, deben aprender de economía. Entonces, no se sientan abrumadas si no tienen un trabajo con lo que ustedes quisieran tener. Pienso que el Señor nos prepara por pequeños medios. Donde yo trabajo no es nada relacionado con lo que yo estudié, pero me di cuenta que todas las cosas y habilidades que yo, por eso me llegó mucho este mensaje, todas las habilidades que yo aprendí mientras yo estudiaba las aplico ahora. Y es como que, wow, nunca entendí por qué la aprendí. Y es muy bonito saber que el Señor nos prepara. Así que a ustedes, a las mujeres, que es dedicado para todos, pero ya que estamos aquí las mujeres, es importante que nos eduquemos, o para nuestra familia, o para nuestros vecinos, o para la iglesia. Y es cortito el episodio, nos gustaría quedarnos mucho más, pero yo sé que el Señor quiere que nosotros seamos instruidas. Le dijo a M. Smith que necesitaba que ella pudiera ser instruida, que pudiera ayudar. Entonces, podemos terminar con nuestro testimonio de cómo esto nos puede ayudar a andar con Jesucristo. Bueno, voy a seguir yo para que termine nuestra invitada especial. Pero realmente si nos ponemos a pensar, Dios es luz, Dios es conocimiento, Dios es sabiduría. Y hay un versículo en Doctrina y Convenios 88:40 que me encanta porque dice, porque la inteligencia se allega a la inteligencia, la sabiduría recibe a la sabiduría, la verdad abraza a la verdad, la virtud ama a la virtud, la luz se allega a la luz. Entonces, cuanto más luz nosotros tengamos en nuestra vida, más conocimiento, pues más conocimiento nos va a llegar y más vamos a estar preparados para vivir, para enfrentar la vida, pero también para seguir a Dios, andar con Él. Me encanta, muchas gracias, hermana. Ay, estoy súper agradecida de que me hayan invitado hoy día. La verdad que me pareció un poco sorprendente cuando me habló Alejandro. Me dijo, Cami, ¿podría ser invitada para el podcast? Y yo dije, pero yo no soy obispa. Porque pura gente muy importante había estado en el podcast. No, todos nuestros invitados son importantes. Entonces, le agradezco mucho por tenerme aquí hoy día. Y también, bueno, para cerrar con mi testimonio, les voy a compartir una cita que dentro de como mi trabajo yo tengo que hacer citas de las autoridades generales.
Y esta específicamente es del presidente Nelson, de justo el discurso de Piensa Celestial. Y él dice que esas mismas cosas que harán de su vida terrenal la mejor vida posible son exactamente las mismas cosas que harán de su vida durante toda la eternidad la mejor posible. Y yo estoy, pero segura que una de esas cosas a la que él se refiere es la educación. Que al final nos van a acercar mucho, sobre todo si es una educación como de BYU, que es como muchos de los principios de la iglesia, del Evangelio de Jesucristo, nos ayuda no solamente a ser autosuficientes temporalmente, pero también espiritualmente, y estar preparados para cuando nos llegue un llamamiento. Y para cuando quizás, no sé, quizás en esta vida, pero en la próxima también tengamos que tener otro llamamiento que incluya este desarrollo de habilidades. Sí. Pienso que esa es una forma muy motivadora para mí personalmente de querer andar con Jesucristo por medio de esto, como estar lista cuando Él quiera llamarme a lo que sea. Muchas gracias, Cami, tan linda. Gracias. Sí, eso es bueno, pues les agradecemos por habernos escuchado hasta este momento y los esperamos en el próximo episodio. Bye. Bye, bye.